Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estés revisando esta sesión. Vamos a la sesión 5 en la cual ya estamos por iniciar tu examen. Con esto cerramos tu examen para poder aplicar la situación las próximas semanas. ¿Vale? Estuvimos revisando diferentes metodologías en las cuales se hace la selección de contenidos, se hace la investigación de campo y se trabaja cuestiones generales. Ahorita vamos a trabajar estos temas cerrando en la situación de la recolección de la información. Vale. En el punto etnográfico, recordemos que es la exploración a través del medio donde vamos a interactuar con diferentes cuestiones. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer el proceso de recolectar los datos? Vale, para iniciar, el proceso de datos de la investigación es un proceso donde se recopila toda la información y se transforma en algo utilizable para diferentes factores que nosotros intervenimos en la investigación. Aunque algunas cuestiones por la metodología o por algunas cuestiones por la situación de recolección de datos cualitativos o cuantitativos, la información final puede variar. Sí, ¿por qué varía? Porque al final es mi interpretación de datos para mi interrogativa del principio de mi problemática o de mi fenómeno, recordando que yo tengo un objetivo que elaborar, yo tengo una hipótesis que responder y yo tengo que hacer una propuesta o un criterio referente al fenómeno o problema que estuve investigando. Todos estos datos, como menciona la diapositiva, me ayuda a probar o refutar teorías, decisiones o investigaciones personales que se estaban haciendo en su situación. Ahora, a través de diferentes metodologías, a través de diferentes pasos, vas a recabar la información cualitativa y cuantitativa, recordando que nosotros vamos a seleccionar la cuestión metodológica que vas a aplicar y con diferentes herramientas. Recordemos que si hablo cuestiones cualitativas, me va a servir una situación de encuesta. Si hago de cualitativa, me va a servir la entrevista. Si hago cuestiones cuantitativas, pues me sirve la encuesta. ¿Vale? Y esto me va a ayudar a que yo tenga la información más visible a través de gráficas, informes, videos, fotografías y con esto hacer la interpretación de toda la información que vamos a trabajar. Esto me va a hacer una contextualización del proceso de los datos que he recogido a través de diferentes técnicas o metodologías de desarrollo. Y con ello voy a tomar la mejor decisión para la cuestión de mi análisis o criterio personal. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de seis etapas, que la primera es la recolección de los datos. En esta recolección de los datos, su nombre es claro, preciso y concreto. Aquí voy a hacer la recabación de toda la información a través de las diversas técnicas que apliqué y pueden ser una mezcla de situaciones primarias o secundarias. Recordemos en la primera parte de tu materia, que es metodologías 1, recordemos que la parte primaria son las cuestiones que son las partes del contexto con la conexión con las personas. Ejemplo, las entrevistas, las encuestas, las opiniones y las críticas que tienen las personas a través de mi fenómeno. Y las investigaciones secundarias son a través de teorías, libros, blogs y partes de revistas o artículos de revista que ya están argumentados y ya fueron estudiados a través de una metodología como lo estoy haciendo yo. Por lo tanto, el proceso o la investigación primaria es una crítica u opinión personal del contexto de la gente al fenómeno. Y una cuestión secundaria ya es una teoría o un análisis escrito en el cual alguien más ya lo comprobó, ya lo refutó y ya lo analizó a la fondo como yo. En esta parte se da la cuestión de la recolección de datos. Para recopilar datos cualitativos y cuantitativos, ya sabes que son a través de numerologías o a través de criterios personales que tiene la gente para su fenómeno. El proceso número 2 es la preparación de los datos de la investigación. En este segundo proceso nosotros gestionamos los datos de la investigación, preparamos toda la información y eliminamos datos que no me sirven o eliminamos evidencias que no son claras para mi proceso de investigación. Aquí menciona que son malos datos, malos elementos, incoherencias, malas encuestas o mala interpretación de encuesta y así se hace la depuración de la información. En este proceso vemos qué sirve y qué no sirve para realizar la conclusión y el criterio de mi investigación. Por lo tanto, hay datos suficientes e insuficientes que me van a hacer que yo prepare y analice
qué sirve y qué no sirve de mi investigación y de mi práctica de campo. Esto es una parte útil para revisar si realmente tengo buena información o al final necesito recabarla nuevamente o necesito desecharla y quedarme con alguna otra parte. Ya vimos dos puntos, en la parte de la recolección y en la parte de la preparación. Ahora, como vemos que sí tenemos buena información y tengo bastante información que realizar, ahora nos vamos al proceso número 3. En este proceso 3 es la cuestión de la introducción de los datos de la investigación. Aquí es la parte pesada, es la parte crítica, es la parte social que no nos gusta en ocasiones trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que depurar la información a manera digitalizada. ¿Cómo de manera digitalizada? Pues bueno, ya mi metodología fue a través de la práctica, a través de la observación, a través de las gráficas, a través de las encuestas y todo lo tengo que vaciar a un proceso digitalizado de herramientas que en algún momento tengo que utilizar. Ejemplo, programas de Excel, ejemplo, programas de PowerPoint, ejemplo, programas de información de vaciado de escritos, ejemplo de presentación de videos, ay, me atoré, de observación de videos, en los cuales tú tienes que ya introducir esos datos a un resguardo de información. Es necesario que estos datos de resguardo estén bien implementados y bien justificados. ¿Por qué? Porque estos van a ser el respaldo de todo el criterio y todo el análisis que voy a tener en cuenta para hacer mi investigación. ¿Cómo lo voy a tener en cuenta? Pues recordemos que ya deseché la basura de investigación, ya recabé la parte importante de mi investigación y aquí ya va a ser el llenado. Y dice, este paso es fundamental ya que los datos se introducen en sistemas en líneas compatibles con la gestión de datos de investigación. Recordemos que, por ejemplo, en la etnografía se trabajaron diarios, en la etnografía se trabajaron videos, se trabajaron notas, se trabajaron libros de redacción. Ok, todo eso ya lo tengo que transcribir porque al final tengo que adaptar mi trabajo de fenómeno o tengo que adaptar mi trabajo de metodología a un proceso digital. Estamos hablando de Word, Excel, PowerPoint, presentaciones, diapositivas y demás, en las cuales tú tienes que estar analizando toda esa información nuevamente y ver si sí la recabaste bien en el proceso anterior o de verdad si hay cosas basura que no te sirven. Por ello, aquí en este llenado ya va a ser más analizada mi información, más analizada toda mi recopilación de datos y me sirve bastante para yo ya empezar a crear mi desarrollo de contestación de hipótesis y mi desarrollo de comprobación de la teoría y crear mi criterio positivo y negativo referente a mi fenómeno a estudiar. Con este fenómeno a estudiar pues ya estoy contestando diferentes cuestiones y recordemos que la crítica siempre va a ser mi opinión y esa opinión se va a volver una situación de herramienta o de metodología secundaria de trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya hice toda la investigación de campo, yo ya hice todo un proceso sistemático de pasos que me llevaron a este resultado final para crear mi criterio positivo o negativo. En el punto número 4 es el procesamiento de los datos de investigación. Procesamiento de los datos de investigación. Ya que introducimos estos datos a un sistema, es importante procesarlos para darle un sentido. ¿Cómo procesarlos? Bueno, hacer un punto necesario en qué datos tenemos recogidos, en qué tiempo se distribuyeron, cómo son los factores que tengo. Aquí, como te dije, vamos a hacer el vaciado bien crítico de la información. ¿Por qué tan crítico? Ay, espérame tantito. Entonces, en este punto 4 es donde nosotros hacemos los componentes más críticos del proceso de investigación, porque aquí sí se analizan a profundidad esa información. Es aquí donde ya los tengo vaciados y voy a ver la necesidad de tipos de datos que recogí, porque recordemos que en metodologías, en las cuestiones que yo esté planteando, en cualquier proceso que yo trabaje, tengo que ver todo el proceso de llenado de la información. Voy a vaciarlo y clasificarlo por encuestas, por entrevista, por reportes, por fotografías, por videos, por audios, por cuestionarios, por cuestiones vivenciales de tercera persona, por la etnografía que yo voy a clasificar. Todo eso lo tenemos que implementar en este proceso de datos de investigación, porque con ello, aquí lo dice, le estás dando un proceso crítico
a la investigación, porque realmente estás analizando, porque realmente estás estructurando todo el proceso crítico que vas a trabajar con tu desarrollo del fenómeno. En ese desarrollo, tú vas a implementar la parte crítica, esa parte crítica donde yo estoy estructurando mi conclusión del fenómeno. Esa es la parte importante. Si es tedioso, el punto 3 y el punto 4, sí, de bastante, es muy tedioso en una metodología, porque hay que revisar teorías, hay que revisar prácticas, hay que revisar herramientas de trabajo que utilizaste y ver si en verdad me están sirviendo para yo llegar a una conclusión. Si bien me están ayudando a trabajar, a hacer un criterio de ese fenómeno y concluir a la objetividad que me planteé. Al resolver al resolver una pregunta general o al resolver a un cuestionamiento que afectaba a mi sociedad, a mi persona, a mi teoría, a mi demás, y ver si lo puedo refutar o puedo dar un contexto positivo, puedo hacer un contexto negativo de lo que tengo alrededor. El punto número 5 es la salida de los datos de información. Aquí es donde se convierten en conocimientos. En esta etapa se permite ver los datos de forma más gráfica, más tablas, más informe. Aquí ya estamos haciendo toda la cuestión de mi metodología y de mi marco teórico de la investigación. En esta parte de proceso de investigación, nosotros ya estamos estructurando toda la metodología que voy a aplicar para que al final sea entendible. Recuerda que estas metodologías y procesos de investigación sí es entendible para ti, pero debe de ser más fácil para quien la va a digerir, para quien la va a analizar en tercera persona. Por eso aquí dice formatos fáciles de consumir, porque otra persona va a leer tu investigación, otra persona se va a involucrar en el mismo fenómeno que tú, y tú en algún momento ya le vas a servir como una situación de apoyo secundario para poder apoyar o refutar su investigación. Es por ello que en esta parte de la salida de la información nosotros tenemos que tener bien en claro cómo la voy a presentar al público, cómo voy a hacer que sea analizada para que sea su fácil absorción de conocimientos. Aquí nosotros tenemos que tener bien en claro que como ya los clasificaste en tipos de herramienta, ya lo estructuraste en procesos que sí sirven a tu investigación, ahora analiza bien cómo lo vas a hacer para que el alumno, la persona, el investigador lo entienda y pueda interpretar la misma información que tú observaste o que tú analizaste en este proceso de investigación. Y el número 6, almacenamiento de la información. Este es el punto donde se guarda y se mantienen los datos, donde en algún momento los buscaste, los creaste y los analizaste. Donde lo acabas haciendo a través de una teoría, a través de una tesis, a través de una monografía, a través de una presentación digital, a través de un almacenamiento de datos de las encuestas y de las entrevistas para que sea digerible y pueda tenerla el acceso del público en general. Si tú recuerdas en algún punto de la metodología 1 de tu asignatura, que espero que te lo hayan planteado, este proceso es donde tú presentas y refutas la información que tienes. ¿Cómo la vas a refutar? Bueno, en un criterio positivo o en un criterio negativo hacia los demás, porque aquí vas a plantear el proceso de investigación tal y como lo tienes y cómo lo planteaste desde el principio. Si es cualitativo, cuantitativo, inductivo, deductivo, etnográfico, científico. Todos esos tipos de metodologías llevan un proceso y este es el proceso final, donde tú haces la interpretación, la explicación y la comprobación de todo lo analizado a través de la explicación de tu trabajo. Sí es importante que entendamos que es bien tedioso esos trabajos metodológicos, sí, porque es mucha investigación, porque es mucha práctica, porque es mucho campo el que tienes que hacer, bueno, dependiendo la teoría y la metodología que apliques. Porque si es cualitativo, pues nos vamos a cuestiones de actitudes, de cuestiones y demás, teorías. Si nos vamos al punto cualitativo, pues sí tengo que tener una numerología, un proceso estadístico, un proceso gráfico de toda la información. Ahora,
¿Qué beneficios tiene el procesamiento de información de resguardo? Todo el proceso que hicimos, vale. Va a tener 5 puntos beneficiosos. Uno, que es el procesamiento y la gestión relacionada. Por lo tanto, nuestros datos me van a servir para una alta probabilidad de información. Esta alta probabilidad es porque la seleccioné adecuadamente, la guardé adecuadamente y me sirve para el manejo y la gestión de los datos de información que tengo con mi fenómeno. Lo que quiere decir es que está bien almacenada, bien aplicada, bien organizada y estructurada para que sea entendible. Otro beneficio donde hacemos todo el proceso de administración, en los procesos, todo el punto de procesamiento de información es la mejor toma de decisión. Bueno, ¿quién investigó? Tú. ¿Quién tomó las decisiones? Tú. Yo creo que yo le di sentido a mi investigación. Tú la hiciste. Tú la vas a defender. Por lo tanto, en esta es la probabilidad de dar sentido a la información y que sea una decisión rápida y concisa. ¿Por qué? Porque tienes tal vez el tiempo encima, porque tienes el fenómeno actuando, porque quieres darle una solución a ese planteamiento. Y es aquí donde tú tomas las decisiones en qué circunstancias lo guardas, en qué situaciones estás estructurada y en qué cuestiones lo estás implementando. Aquí nosotros tenemos el punto de la mejor cuestión. Nosotros lo hicimos, nosotros lo defendimos. Nosotros lo analizamos, nosotros lo vivimos, nosotros hacemos nuestro criterio de información en esa metodología o en ese fenómeno. El siguiente punto, les dije 5 y eran 4 horas. El siguiente punto beneficioso es la democratización de los conocimientos. Vale. El proceso de la información se puede convertir en datos en bruto en un formato múltiple de equipo o personal. Los datos deben de ser fáciles de consumir, permitiendo democratización de conocimientos. ¿Te acuerdas que en algún momento te dije que la investigación puede ser personal o individual? Pues bueno, aquí en este proceso metodológico del almacenamiento y distribución de la información, si lo haces de manera personal te quedas en el punto 2, pero si lo haces de manera en equipo, pues bueno, aquí se tiene que hacer una democratización de la información, ver cómo es que cada uno va a defender el criterio de almacenamiento, cada uno va a defender el criterio de procesamiento y cada uno va a defender la estructura que tiene su recolección de información. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vimos diferentes perspectivas. Cada uno de nosotros encontramos diferentes procesos de ayuda para ese fenómeno. Cada uno de nosotros identificamos variables que tiene mi fenómeno. Y es aquí donde hacemos la democratización del trabajo. Si es lindo trabajar en equipo en estas metodologías porque es un proceso largo y teniendo varias manos al alcance pues me está ayudando a trabajarlo. Más sin embargo, en la cuestión que tú analices toda la información de manera personal, sí lleva tiempo, sí lleva desgaste, pero no vas a tener la opinión externa de nadie porque lo estás haciendo a tu criterio y a tu juicio. Y es ahí donde tú estás haciendo una toma de decisión positiva o negativa para refutar esa información. Y por último es que tú los almacenas, tú los informas y tú los distribuyes. En equipo individual ya hiciste un procesamiento de almacenamiento, ya hiciste una recolección de datos, ya hiciste una estructura. El beneficio es que tú sabes que estos datos pueden servir y ser consultados a futuro para que alguien más los pueda utilizar. Como te lo dije, me sirven como una fuente secundaria porque ya hiciste toda una práctica, porque ya hiciste toda una investigación de campo, porque ya hiciste todo un desarrollo general donde nosotros estamos analizando este proceso y nosotros estamos dando esa distribución de información y nosotros estamos estructurando todo ese proceso científico, etnográfico, inductivo, deductivo, cualitativo, cuantitativo de desarrollo de información. Todo para llegar a la conclusión de un fenómeno. Todo para hacer un juicio crítico de la información que tengo con ese fenómeno. Si analizas y observas, el contestar una hipótesis, el refutar una teoría, el estructurar una solución para un fenómeno, es tardado. Sí, por eso las teorías, los autores, la información que se trabaja a lo largo de investigaciones lleva su tiempo.
porque nada más no vas a sacar teorías y refutarlas y opinarlas y criticarlas, no, tienes que analizar paso a paso toda la situación y tienes que entender que aquí el desarrollo de toda tu información tiene que estar bien argumentada. El desarrollo de tu almacenamiento tiene que estar bien identificado. Porque ya viste que alguna información mal guardada, alguna información mal aplicada, alguna información mal estructurada, no me va a servir de nada al final de mi criterio. No me va a servir para que otras personas vean la misma perspectiva que tengo yo del fenómeno o del problema. Y es aquí donde nosotros intervenimos para estructurar, analizar, comprobar, identificar ciertos patrones que me ayudan a mi problema. Cansado, sí, identificado, todo lo que da. ¿Por qué? Porque cada metodología tiene un proceso diferente, pero al final sí tengo que recabar esa información y al final sí tengo que almacenarla y tengo que distribuirla. Porque el objetivo de una investigación es que los demás lo puedan leer y los demás lo puedan interpretar. ¿Vale? Con esto cerramos tu bloque para cuestión de examen y con ello vamos a trabajar la cuestión para tu examen. Estaremos mandando el examen, todo lo demás y solamente ahorita preocúpate por entrega de trabajos en línea, que ya quedan pocos días para que se cierre la plataforma y cualquier duda, cuestión o situación estamos a tus órdenes para trabajarlo. Suerte y nos vemos la próxima.